El niño que enloqueció de amor, de Alejandro Zambra. Tengo mucha pena y quisiera tener más, dice el protagonista de El niño que enloqueció de amor. Me gusta esa frase, por su crudeza simple, reconocible. Se dice que esta brevísima novela de Eduardo Barrios, publicada hace casi exactamente 100 años, ha envejecido mal, y es curioso ponerlo así, como si fueran los libros y no los lectores los que envejecen. El niño que enloqueció de amor es un clásico chileno, más precisamente un clásico escolar y, como tal, ha debido enfrentar las preguntas de miles o millones de lectores primerizos. En el momento de su publicación fue considerado un libro polémico, valiente y perturbador, y quizás la primera pregunta sería cuánto de ese poderío ha perdido en el camino. Pero no escribo esto para responder esa pregunta. Leí El niño que enloqueció de amor a los 9 años y por supuesto que me gustaría saber quién era yo entonces. ¿Quién era el niño que, en 1984, leyó la historia de ese otro niño que enloqueció de amor? De esa primera lectura recuerdo solo esa frase y el nombre de la inaccesible Angélica y algo de la historia, probablemente tergiversada o acomodada en mi memoria, y recuerdo que me gustó mucho, aunque luego, en algún momento de la juventud, pensé que si volviera a leer la novela ya no me gustaría tanto, ya no debería gustarme tanto. Igual hablamos demasiado sobre los vaivenes del gusto, casi siempre anclados en un sentimiento o en una convicción de superioridad. Se supone que ahora leemos mejor, o al menos eso creemos y queremos creer. ¿Cómo lidiar con esa convicción de superioridad? ¿Cómo combatirla o combatirse? Incluso si añoramos la inocencia o la infancia, surge el despropósito de estar hablando, aquí y ahora, desde una supuesta estabilidad. Nos pasamos la vida improvisando frases para el bronce, precipitando conclusiones, simulando integridad y disimulando gerundios, como si de verdad fuéramos sólidos, como si ya estuviéramos completamente hechos, formados, como si leer ahora El niño que enloqueció de amor fuera un acto en esencia más genuino, más verdadero que la lectura de los 9 años. Escribimos y leemos como si nunca fuéramos a renegar de lo que pensamos, de lo que somos ahora. Y es mejor que sea esa la pulsión, porque de otro modo no escribiríamos, seguiríamos pegados en el silencio. Pero no está de más recordar que cuando hablamos sobre la infancia o sobre la adolescencia, exhibimos en primer lugar, y a veces únicamente, nuestra implacable capacidad de olvido. A los 23 años hice clases por primera vez en un colegio. Como no había estudiado pedagogía, mi única opción era buscar trabajo en colegios privados. Por eso fui a dar a un colegio en Curicó. Debía viajar 2 veces por semana para enfrentar a unos estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio que eran completamente indiferentes a cualquier cosa que yo les dijera y que demostraban esa indiferencia tirándome papeles a la cara. Pero igual había una alumna en tercero medio que me ponía atención y yo la cuidaba, claro, toleraba humillaciones numerosas y constantes. Así que la comparecencia en la primera fila de una alumna que me escuchaba con atención me parecía una cierta cortesía del destino, acaso una señal esperanzadora, aunque suponía que la alumna ponía atención en todas las asignaturas, no solo en mi clase, que me escuchaba porque esa era su costumbre, no porque yo lo mereciera o le interesara especialmente lo que decía. Una mañana abrí la sesión preguntándoles si habían empezado a leer La Metamorfosis. Por supuesto sabía la respuesta. ¡No!, que dio paso a la dispersión de gritos y a una intimidante serie de conversaciones simultáneas. Conocía y deseaba esa respuesta porque crañaba la prueba más difícil del mundo,
la prueba que coronaría mi momentánea pero radical venganza con una hilera sangrante en rojos en el libro de clase. La única que respondió que sí había leído el relato de Kafka fue, por cierto, esa alumna semirrespetuosa que siempre me escuchaba. Le pregunté si le había gustado y respondió de inmediato, categóricamente, que no, que cómo iba a gustarle un libro sobre un tipo que una mañana despierta convertido en un bicho. Es asqueroso, me dijo, eso nunca pasó, es totalmente irreal. Es que es una metáfora, le dije, después de tragar un poco de saliva. Me preguntó por qué, o quizás me preguntó de qué. ¿Tú nunca te has sentido como un bicho?, le interpelé. ¿Nunca has sentido que tus papás no te pescan, que eres un estorbo para los demás? La niña se puso a llorar. Y no como en las películas. En las películas las lágrimas salen de a poco, de a una, como los tímidos afluentes de un río tímido. Pero ella se echó a llorar como lloran los niños. Primero una expresión confusa y breve de desconcierto y luego la explosión de mocos y lágrimas. Me impresionó su reacción, aunque lo único de verdad impresionante era mi salida de madre. Demasiado tarde pensé que quizás la niña acababa de perder a un familiar y que otros 10 o 20 escenarios podrían haber multiplicado por 1000 la crueldad de mi frase. No era así, al parecer, pero había tocado una vena y había trasladado mi sensación de lastre, porque era yo el que se sentía como un bicho. Era yo el que con mayor intensidad que nadie en esa sala deseaba estar en otra parte. Era yo el que cada vez que podía se encerraba en el baño de profesores, no a llorar, pero sí a fumar, que es un placer genial y sensual y todo eso, pero que a veces se parece bastante a llorar. Aquí termina la historia. Me gustaría decir que la niña se volvió adicta a la lectura y que ahora cursa un postdoctorado en Kafka o en Clarice Lispector o en Robert Musil o por último en Haruki Murakami, pero no creo, no lo sé, la verdad. Lo único que luego supe de esos niños fue que 3 o 4 años después, una de mis alumnas, otra, de las más desordenadas, figuró entre las finalistas de Miss Chile. Igual me sentí orgulloso. No me acuerdo si salió segunda o tercera. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído, dijo célebremente Borges, con la amable modestia de quienes saben que han escrito páginas perdurables. Algunos, casi todos, le creyeron. El gesto de definirse más como lector que como escritor es elegante y persuasivo. Ante preguntas rotundas e inoportunas, es mejor retroceder la cinta al tiempo en que descubrimos en los libros un arraigo. Es una zona segura o menos insegura. Asoma, de este modo, una vida donde algo estable, la lectura, lidia con algo inestable, la escritura. Como escritores cambiamos todo el tiempo. Por eso publicamos un segundo, un tercer, un 20º libro, porque el primero no bastó o porque necesitamos cada vez la complicidad de un nuevo proyecto, la vitalidad de lo informe. Dejamos atrás los libros que escribimos porque nos refrenan, porque comunican una sensación de obra que es más que nada un lastre. Como lectores, esa dimensión es incierta. Reconocemos libros que nos cambiaron la vida y tendemos a ser fieles al recuerdo de esas lecturas, pero también cambiamos como lectores, a veces radicalmente. Dicen que nos convertimos en escritores cuando dejamos de identificarnos con el protagonista y comenzamos a identificarnos con el autor, no con el narrador, sino con el autor, con la persona que fue capaz de multiplicarse en unos cuantos personajes, de diseñar minuciosamente el edificio novelesco. Me gusta esa idea, que sin embargo supone una derrota.
Llega, en efecto, un momento en que dejamos de identificarnos con el protagonista porque atendemos más bien a las señas estructurales, a los detalles técnicos, pero quizás sea mejor decir simplemente que ya no buscamos lo que antes buscábamos. No por eso somos mejores lectores, aunque, bendecidos por las credenciales de la docencia o el ceño fruncido del crítico literario o los tics del escritor, lo parezcamos. El niño que enloqueció de amor no fue para mí una lectura obligatoria. Al contrario, como dice Wisława Szymborska, fue una de mis primeras lecturas no obligatorias, uno de los primeros libros que leí en completa libertad, sin más propósito que entretenerme. En la vida de todos los lectores está ese primer momento. Cuando se dice que a un niño le gusta leer, lo que en rigor se dice es que le gustan ciertos libros, porque esto suena a trabalenguas. Si esos libros no estuvieran disponibles y hubiera otros, y esos otros no le gustaran, a ese niño no le gustaría leer. Me parece importante aceptar un momento en que leíamos para entretenernos, sin que nadie nos dijera que los libros nos convertirían en mejores personas o que fortalecerían nuestra imaginación o nuestro espíritu. Todas esas cosas que suenan tan desesperadas en las campañas de promoción de la lectura. Nadie leía en mi casa, pero de pronto llegaron unos libros y yo miré los títulos y elegí uno que se llamaba El niño que enloqueció de amor. Y aunque era un libro triste, si alguien me lo hubiera preguntado, tal vez alguien efectivamente me lo preguntó, yo habría dicho que era bueno. Quizás hubiera dicho que era divertido, pero no para banalizarlo. Quisiera saber si lloré leyéndolo. Creo que es algo que podría recordar, pero no lo sé. Están las primeras lecturas no obligatorias. Están los libros que leímos porque había que leerlos y comentarlos. Están los libros que leímos porque alguien nos lo recomendó. Esto es importante. Alguien nos dijo, lee este libro, te va a gustar. Quizás la frase implícita era, lee este libro, te va a gustar. A mí no me gustó, a mí me pareció una mierda, pero a ti te va a gustar. O bien, lean este libro, que me aburrió profundamente, pero como ustedes son niños y no saben nada, como no tienen experiencia de la vida ni formación intelectual, les va a gustar. Creo que ahí está el borde. Lo que voy a decir es absolutamente obvio, pero tiene sentido enfatizarlo, porque a menudo se olvida. Un profesor nunca debería trabajar con obras que no le interesen, con libros que no le parezcan, en algún sentido, relevantes. No relevantes para la historia de la literatura, eso da lo mismo, relevantes para su vida. Un profesor nunca debería dar a sus estudiantes libros que entiende del todo. Debería compartir con sus alumnos los libros que le parecen fascinantes, justo porque no los entiende a cabalidad. Esa es la clave, pienso yo. Lo que nos importa de un libro está asociada a la sensación de que hay algo que no entendimos del todo. La felicidad de la lectura está asociada a la posibilidad de la relectura, a que sabemos que el libro seguirá ahí, que podremos volver a leerlo. La mejor situación pedagógica, la situación ideal, es el diálogo entre dos personas que poseen un conocimiento dispar acerca de un libro, un conocimiento que pone en juego una vida entera y que por lo mismo no puede legitimarse en clave jerárquica. Siempre me ha resultado antipática la imagen del profesor sabelotodo, y el comienzo irremontable de esa antipatía está en la escena del profesor que les pregunta a sus estudiantes qué han leído, y como ellos no responden o responden que, en el fondo, ningún libro les ha interesado mayormente, partimos mal. En el mejor de los casos, los estudiantes aceptarán el desafío intelectual, en el mejor y en el más infrecuente de los casos. No puedo imaginar una situación de lectura más adversa que la antesala de un examen. ¿Qué me van a preguntar? Tengo que fijarme en todo, de la incertidumbre
pasamos a las certezas parciales, que quizás nos enorgullecen. Tengo que fijarme en los personajes secundarios, en las palabras raras. Siempre preguntan eso. Tengo que conseguirme los exámenes de años anteriores, los cuestionarios, las guías, de manera que la lectura se va funcionalizando y lo importante es la prueba, el rendimiento. Con los años se vuelve cada vez peor. Leemos en la universidad para sentirnos validados por los profesores o bien para desafiarlos y más tarde, convertidos ya en profesores, leemos procurando que ningún alumno puntudo nos pille desprevenidos, porque cargamos con la responsabilidad de saberlo todo. Competimos con ellos, vivimos a la defensiva y quizás lo único que realmente les enseñamos es a competir. Supongo que nadie empieza a leer para convertirse en profesor o en crítico literario o en escritor. No entiendo por qué la idea de entretención ha llegado a significar para buena parte de los lectores banalidad. Está más que claro que no nos entretenemos todos con lo mismo. Cuando digo que una novela de Roberto Ampuero me parece aburrida, quiero decir exactamente eso, que leyéndola me aburrí. Y seguro que alguien podría objetar mi idea de la entretención. Hace 3 años, por ejemplo, dejó de gustarme la literatura. Yo sé que esto suena muy dramático, pero ¿qué le vamos a hacer? Así fue. No sé cuánto duró, quizás 2 meses. Llevaba casi una década escribiendo en la prensa chilena, primero en un diario, luego en otro y otro. Como estamos en Chile, donde hay más o menos 3 diarios y aproximadamente 2 revistas, durante esos 10 años escribí en toda la prensa chilena. Al comienzo era un trabajo ideal, pero se fue volviendo cada vez menos placentero. Ya no toleraba la obligación de estar al día, pero sobre todo esa sensación de que, más temprano que tarde, lo que leía desembocaría en un texto. Había convertido el ocio en negocio, en obligación. Había contaminado irremediablemente el espacio de la lectura y de la escritura, porque las columnas de cada domingo eran mis controles de lectura, mis pruebas coeficiente 2, mis exámenes semanales. Leía para opinar, para tener algo que decir a la hora del postre. Dejé de escribir en diarios y fue una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Necesitaba despojar el espacio de la lectura de toda pulsión obligatoria. A partir de entonces volví a ser un lector caprichoso y abandoné la costumbre de terminar, a como diera lugar, los libros. Me da vergüenza decirlo así, es muy sencillo, es el criterio más sencillo imaginable, el más visceral. Si me aburro, lo dejo. Por supuesto que es difícil establecer de qué me aburro, pero lo cierto es que apenas me aburro cierro el libro, probablemente para siempre. Lo que ahora espero como lector es justo lo que buscaba a los 9 años, no aburrirme. Puedo decirlo de manera un poco más sofisticada. Lo que busco es olvidar que estoy leyendo, olvidarme de mí, y como soy escritor, supongo que eso pasa también, por olvidarme de que soy escritor. Lo que busco es caer en la trampa, y para ello es necesario que no sea capaz de reconocerla. Supongo que, en más de un sentido, estoy maleado, corrompido por la literatura, pero también pienso que adivino la trampa porque esos libros fueron escritos con trampa. Como sea, me resisto a pensar que ahora soy, en esencia, mejor que el niño que a los 9 años leyó El niño que enloqueció de amor. Ahora mismo voy a releer por primera vez esa novela. Quiero que de nuevo me guste, quiero que no me aburra, quiero que me haga llorar.